Radio Nacional. Nuestros Sures. Es difícil resumir tanta información en una columna, da para muchas columnas, así como vos adelantabas. Bueno, vamos a hablar del más bastardeado, rechazado, el que produce indignación, el lenguaje inclusivo, con tantas cosas que nos podrían producir rechazo e indignación. Bueno, esto es lo que a muchas personas les produce, ¿no? El lenguaje inclusivo, y ha sido central en los medios de comunicación por estos días. ¿Por qué? Por dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, porque ahí nos tenemos que ir a Cava, porque el Ministerio de Educación de Cava, que encabeza Soledad Acuña, ordenó al personal docente desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales, y así lo dice literal, de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza. Ahora vamos a retomar esta idea, pero bueno, por ahí viene la mano. Y por otro lado, ahí nos vamos a Río Gallegos, el Consejo Superior de la UMPA, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que es el máximo órgano de gobierno de dicha institución, aprobó, y esto también literal, reconocer, habilitar y promover el uso del lenguaje no sexista e inclusivo en producciones escritas u orales por parte de todas las personas que integran la comunidad universitaria en todos los ámbitos de desarrollo de las funciones, actividades y acciones. Bueno, digamos, puntos muy distintos, muy, digamos, se puede decir contrario, la vereda contraria, y esto tiene que ver, bueno, con esta batalla cultural, porque estamos en constante batalla cultural cuando hablamos de lenguaje, cuando hablamos de no sé, lo que consumimos, ¿no? Las películas, los libros. Bueno, y sí, por eso esta vez les invito a ponerse los anteojos violetas, pero principalmente a esta parte de la población que está indignada, ¿no? Y la idea es que se pregunten, ¿por qué me genera rechazo el lenguaje inclusivo? ¿Qué me molesta, no? Porque realmente no es la primera vez, obviamente, que escucho, ¿no? Personas diciendo, porque a mí me molesta el lenguaje del uso inclusivo, no lo puedo escuchar, me genera rechazo. Bueno, ¿qué es lo que les pasa? Y seguramente llegaremos a la misma conclusión a la que llegamos varias veces, ¿no? En esta columna, esto de ponernos los anteojos violetas. Lo que genera rechazo es lo nuevo, lo distinto, lo que no conozco, ¿no? Esto, sí, lo diferente, es real, ¿no? Es así, me genera miedo, me genera rechazo y resistencia, ¿no? Y esto tiene que ver con no entender el cambio, porque la lengua no es algo estático, ¿no? Ni permanente, sino que se modifica en relación con el que, digamos, del que usa el idioma, que son las personas, ¿no? Entonces, como las personas, la sociedad, la cultura cambia, obviamente también el lenguaje, ¿no? No hablamos igual que una persona de la época colonial, por ejemplo. Obviamente, ¿no? Claro, evolucionamos, vamos evolucionando, pero cuando causa rechazo, hay dos palabras que duelen mucho, rechazo y prohibición. No evolucionamos, involucionamos. Es que, digamos, no existe, digamos, la prohibición, no claro, puede. Digamos, prohibición, ¿viste? No puede, es inexplicable. No se puede. No sé, igual, por más que traten de hacerlo, algo que ya está circulando, que las personas utilizan por algo que ahora vamos a ver, no porque sí. Pero bueno, y también yo pensaba, sin ir más lejos, quizás tampoco hablemos igual con nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Obvio. O sea, se puede ver actualmente la diferencia de cómo el idioma y la lengua va cambiando. Y bueno, cuando un cambio lingüístico se consolida, se informa a la Real Academia Española, muy nombrada también por estos días, para que dé cuenta del nuevo uso y lo incluya en su diccionario. Pero el que genera esa inclusión, ¿no?, en el idioma es el hablante, o la hablante, o le hablante, ¿no? El que usa el idioma, y no al contrario, ¿no? O sea, digamos, no es que viene la RAE y nos dice esto se hace así, sino que la RAE, a partir, digamos, de un nuevo uso, lo incluye en su diccionario. Además, también, para las y los defensores de la RAE, les cuento que acá también tenemos una academia, que es la Academia Argentina de Letras, fundada en 1913, claro, que, bueno, tiene la función de velar por las formas culturales propias del idioma español, ¿no? Y que se habla en nuestro territorio, que es el castellano en realidad, más que el español, ¿no? Eso, digamos, sería la manera correcta. Bueno,
¿Por qué el uso de la E? Ahí nos vamos, ¿no? O sea, que es lo característico de lo que denominamos el lenguaje inclusivo. Vamos a escuchar primero a Bárbara Castro, que es directora de género y diversidad de la UMPA, y nos explicaba primero esto. ¿Por qué el uso del lenguaje inclusivo? Bueno, el lenguaje inclusivo o no sexista se entiende a toda manifestación libre de palabras o frases o géneros que reflejen visiones prejuiciosas, estereotipadas o discriminatorias de personas o colectivos sociales. Bueno, ¿cuándo usamos la E, esta famosa E, no? Digamos, ¿se aplica a los nombres propios? Digamos, no se aplica a los nombres propios ni a los objetos, sino que se utiliza en artículos y adjetivos. Eso es muy importante, ¿no? O sea, tiene que ver con las personas, no vamos a cambiar, digamos, las palabras, los objetos, los sustantivos, ¿no? Sino con lo que tiene que ver con personas. Y se recomienda el uso de la E para definir el plural cuando se trate de un grupo diverso de personas de las cuales se desconoce su identidad de género autopercibida, ¿no? En vez de decir bienvenidos, es más inclusivo decir bienvenida a todos. Y esto tiene que ver con una ley, que es la 26.743, que reconoce el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el DNI. Por eso es imprescindible modificar nuestros usos habituales para evitar, digamos, incurrir en la invisibilización de las diversidades y romper con el binarismo de clase, digamos, no dejar a nadie afuera. Esa es la idea del uso de la E. ¿Por qué? Porque lo que no se nombra no existe. Esto, bueno, lo habrán escuchado estos días también, esta frase que es de George Steiner, que tiene que ver con esto, ¿no? De que el mundo, ¿no? Entendemos el mundo que nos rodea a partir del discurso, ¿no? Que es lo que nos permite nombrar la realidad. Y como dice Foucault, instituir aquello que denominamos realidad, ¿no? O sea, la realidad se instituye también a partir del lenguaje. Así que bueno, tiene que ver con eso. Lo que no se nombra no existe. Entonces es tan importante que, por ejemplo, en vez de decir todos, ¿no? Donde se tiene, digamos, por dado que estamos también incluidas mujeres y diversidades, bueno, empezar a nombrar también todos, todas y todes. Bueno, en ese proceso estuvo la UMPA, que para utilizar el lenguaje inclusivo, digamos, pasó por un montón de etapas, que vamos a escuchar a Bárbara Castro, que nos cuenta un poquito. Vamos. Es un proceso que viene ya transitándose hace varios años. Como antecedente, algunos de los antecedentes que siguieron a que el Consejo apruebe el lenguaje no sexista en la institución de la UMPA, podemos encontrar una nota que se elevó en el 16 de diciembre del 2019 a la unidad, al presentar al Consejo de Unidad de la Unidad Académica de Caleta Olivia. Después hubo un acuerdo, que no recuerdo si es el 369/19, en donde avala la solicitud de reconocimiento de la utilización del lenguaje inclusivo para la expresión oral y escrita en el ámbito de la UMPA y a su vez solicita el tratamiento del Consejo Superior. Otra de las, en el año 2020, a través de una nota 018, el rector de la universidad solicita a la comisión asesora en cuestiones de género, que emita una opinión acerca de la promoción del lenguaje no sexista en el ámbito de lo que es la UMPA. Bueno, escuchemos a Bárbara, que habla del lenguaje inclusivo y también del lenguaje no sexista. Son cosas distintas. El lenguaje no sexista se refiere a evitar el andocentrismo. ¿Qué es el andocentrismo? Es la construcción de la persona protagonista de las acciones o de los temas como masculino. Esto de decir, por ejemplo, la historia del hombre, ¿no? Donde pareciera que el único que estuvo en la historia, digamos, o fue protagonista de la historia, fue el hombre, ¿no? Bueno, empezar a visibilizar y a descentralizar, ¿no? Y eso también en el idioma, por eso ella habla de lenguaje no sexista. Bueno, varias instituciones vienen incluyendo el lenguaje inclusivo. Vamos a escuchar a Bárbara que nos cuenta. También se tuvieron en cuenta otros documentos institucionales de diferentes nacionales que han generado ya avances normativos hasta la fecha. Por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la UBA, fueron distintas, la Universidad Nacional de Rosario, ya distintas universidades nacionales han avanzado en el tema, que también se toma como eje
que también en otras instituciones se está probando esta situación. Otra de las cuestiones también es que la universidad, al ser una institución pública democrática, tiende a promover usos de la lengua no excluyente y generar a raíz de esto comunicaciones que sean a nivel institucional accesibles a todas las personas, ¿no? Bueno, sí, bueno, me parece que como conclusión, ¿no? en esta columna, ¿qué hacemos con el lenguaje inclusivo? Bueno, visibilizar a todos, todas y todes que son parte de esta sociedad, ¿no? También evidenciar las desventajas que vivimos las mujeres y personas de los colectivos LGTBIQ+, y no tiene nada que ver, no tiene la intención de corromper el idioma, ni nada de esas versiones que se han escuchado, sino más bien justamente eso, ¿no? Ir a una sociedad más justa, más igualitaria, inclusiva, y bueno, el idioma ayuda obviamente a eso, a lograr eso. Exacto. Inka, quiero agregar algunas cositas, es que es bueno aprovechar esta columna cuando estás vos, cuando está Adamna. Un ejemplo, eso de la historia del hombre, yo tengo hijas de tu edad, y por ahí en conversaciones que tenemos, ¿viste? Sí, porque la historia del hombre, yo tenía esa costumbre. Hasta que un día mi hija menor me dijo, en todo caso la historia de la humanidad, viejo, no es la historia del hombre. Recién te escuchaba. Y mirá, para seguir trabajando, para seguir militando, porque te indignó esto, indigna a mucha gente, la información nos lleva a que Juntos por el Cambio y Avanza Libertad buscan ahora prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas bonaerenses también. Información que me está llegando también ahora. Y otra cosa que quería compartir contigo es que hay una demanda millonaria porque Google deberá pagar $118 millones por discriminación salarial sexista. Sí, lo escuché, tremendo, ¿no? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema también? Ese, yo también pensaba eso, ¿no? ¿Cuántos a misma capacidad habrán? todo de las mujeres con los hombres, pero cobraban menos. Uh-huh. ¿Cómo será acá en este país? Habría que ver, ¿no? A ver qué estadísticas hay. Exactamente. Y cuántas mujeres cobran menos por el mismo trabajo. Por misma tarea, exactamente, por misma tarea. Así que, bueno, ¿qué temas? O sea, hay que estar alertas y militando en forma continua. Esto es lo que deja ver cuando vemos estas situaciones que se ven a diario. Totalmente. Y me parece que la pregunta de principio es interesante para también reflexionar cuando algo nos produce lo que sea, ¿no? En este caso, este rechazo, digamos que lo he escuchado, sin ir más lejos, el viernes. Uh-huh. El viernes comentando en Pilates, la profe dice, ay no, porque yo no aguanto el lenguaje inclusivo, no, yo eso no me gusta. Eso no me gusta. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te genera ese rechazo? ¿Qué es lo que te genera ese rechazo? Y algunos ya van más allá del rechazo y lo quieren prohibir. ¿Y qué genera eso? Porque si rechazas eso, podés rechazar muchas otras cosas, eso, y entramos en una línea muy delicada. Así que bueno, es para tratarlo y ponerlo sobre el tapete. Y nosotros que somos comunicadores, con mucha más razón. Totalmente. Bueno, la prohibición tiene que ver también con el manejo del poder, ¿no? Evidentemente, el uso del idioma evidencia ahí quién tiene el poder. Así que así vamos a ir siguiendo y tratando de entender esto, ¿no? También que, como todo proceso cultural y social, es a veces difícil de entender, de comprender, pero bueno, en eso estamos, ¿no? En eso estamos, en ese camino estamos y hay que seguir. Inka, un gusto como siempre, un saludo grandote. Un gusto, un abrazo.